Muy buenas a todos, episodio número 30 de Anti-Mainstream. Hemos vuelto después de unos 2 meses parados sin grabar. Nuestro compañero en persona, Diego Loyo Rosales, Manuel Rondón. Estamos de vuelta, Diego. Pasaron muchas cosas en el mundo, también nuestras vidas personales. Yo me gradué, tuvimos algunos temas familiares, laborales, y por cosas de la vida no podíamos grabar, pero hemos vuelto ya con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el exilio de Mundo González en Venezuela, las cosas que están pasando en el mundo en general. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco a modo de resumen y luego para mantenernos grabando todos los viernes. Se acabó eso de que si lunes, que si domingo, que si sábado, no. Anti-Mainstream va a grabar todos los viernes y se van a publicar todos los viernes los episodios a partir de ahora. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? Primero felicitarte públicamente. Sé que es un logro bastante grande graduarse. Felicítenlo también en los comentarios, amigos. La verdad es que le echó pichón el muchacho, le echó pichón. Y, Gracias, y gracias. bueno, sí, ahorita el compromiso es que les vamos a amenizar todos los fines de semana con una nueva grabación para que el sábado en la mañana, justo así con un cafecito, puedan ver qué es lo que está pasando en el mundo a través de los ojos de Anti-Mainstream, donde vamos a retomar con las pilas recargadas todo nuestro comentario sobre los temas actuales en la política de la región, la política mundial, y sobre todo poniéndole énfasis a aquellas cosas que pareciera que están siendo reportadas de forma distinta a lo que son. ¿Y qué más que el reporte distinto a lo que era la realidad que la elección de Donald Trump? La elección de Donald Trump se puede analizar desde muchos puntos de vista, desde lo mal que fue la campaña de Kamala Harris, los efectos que va a tener, positivos o negativos, dependiendo a quien le preguntes a lo interno de Estados Unidos, lo descarado que se ha vuelto los medios de comunicación mainstream, tratando de tapar con un dedo el sol, una victoria de Donald Trump que se veía bastante posible semanas antes de la elección y que ellos trataban de vender como que estaba cerrada. No estuvo cerrada absolutamente nada. Pero lo que más nos atañe en este momento, a 20 días de haber sido electo, 25 días aproximadamente de haber sido electo Donald Trump, es cuál va a ser su política exterior, qué impacto va a tener Donald Trump en el mundo, qué impacto va a tener Donald Trump en la región. Y digo que esto es lo que más nos atañe porque es lo que, junto con el tema de los aranceles, que por cierto, excelente artículo que escribió mi compañero Emmanuel, lo pueden leer, junto con los aranceles, el impacto de Donald Trump en el mundo es lo que peor ha sido reportado en los medios. Si ustedes escuchan a los medios mainstream, pareciera que Donald Trump va a generar un impacto negativo mundialmente, va a generar aún más conflicto, va a permitir que los enemigos de Estados Unidos avancen y que los enemigos del mundo occidental avancen. Y eso es lo que vamos a comentar en este capítulo. Entonces, Emanuel, tú que estás mucho más metido en los medios, ¿qué es lo que pareciera, según los medios, que va a ser Trump y por qué no es verdad? Bueno, si tú lees justo entre los aranceles, parece que Estados Unidos va una derechita, una debacle económica por el tema de los taxis a las importaciones, pero realmente, primero no se sabe si los va a imponer. Yo creo que todo esto de los últimos días, que si 25% a México, 25% a Canadá, 10% a China, es más retórica para negociar y de hecho ponerse de acuerdo para el tema de la migración. ¿Y qué generó Trump? Que Trudeau y Sheinbaum en 2 días lo llamaran y prácticamente con la cabeza baja lo llamaran y le dijeran sí, vamos a colaborar y vamos a intentar frenar ese flujo de droga y de inmigrantes ilegales. Al final Trump es eso, ¿no? Un tipo que según sus designaciones, Marco Rubio, secretario de Estado, Mike Wolf como asesor de seguridad, está haciendo justamente la política que tanto extrañamos de la Casa Blanca de la zanahoria del garrote, de, bueno, la paz a través de la fuerza. La administración Biden fue zanahorias, zanahorias, zanahorias y zanahorias para los enemigos de Estados Unidos y eso no funcionó. Como consecuencia que tuvimos guerras en Medio Oriente, la invasión rusa-Ucrania, regímenes totalitarios en Latinoamérica avanzando y posicionándose y estableciéndose y ahora negociando con empresas americanas. Bueno, yo creo que genuinamente vamos a ver un cambio de política exterior, que Trump entiende que su política exterior de su primer mandato fue exitosa y que no tiene que cambiarla o no cambiarla demasiado. Eso es lo que yo estoy
al menos percibiendo esas designaciones, ¿no? Luego los medios, como siempre, hablan de que Estados Unidos va a retroceder en cuanto a la democracia, que Trump va a utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos, como si eso no hubiese pasado en todos estos 4 años, que Trump va a ser una suerte de dictador y que, bueno, todo eso que sabemos que los medios manipulan y que usan mucho a su conveniencia su narrativa, ¿no? Sí, y de todo eso hablaremos cuando sea el caso, hablaremos obviamente de sus relaciones con los presidentes. Ahorita nos vamos a enfocar en el tema geopolítico. Y la verdad es que en los medios de comunicación, antes del primer mandato de Trump, trataron de sentar una imagen de que la elección de Trump en el 2020 podía ocasionar una tercera guerra mundial. Sabemos que la política exterior de Donald Trump en su primer mandato fue bastante exitosa, aisló completamente el régimen iraní, se enfrentó a China, quizás no de la mejor forma, se enfrentó a China y no tuvo todos los logros que le hubiese gustado, pero consiguió logros importantes, sobre todo en la contención de lo que parecía un peligro inminente, que era el tema nuclear con Corea del Norte. Mantuvo a Rusia a raya. Recordemos que Rusia, antes de que Trump entrara a la presidencia, había invadido Ucrania durante el mandato de Obama. Justo antes de la presidencia de Trump, se escuchaba mucha presión de que los rusos iban a tratar de aprovechar eso para imponerse en Europa, y resulta que con Trump en el mandato no pasó absolutamente nada con Rusia. Fue salir Trump y al año Rusia estaba invadiendo nuevamente Ucrania. Entonces yo creo que lo que tú dices es muy cierto. La administración Trump y el equipo de Trump saben la línea que tienen que seguir para tener una política exterior exitosa. ¿Cuál es el problema? Que el contexto es totalmente distinto. ¿Y por qué me refiero a que es un problema? Porque ya no puedes contener a una potencia que está invadiendo y que continúa su invasión en Ucrania, como es Rusia. Ya no puedes contener o tratar de evitar una guerra en Medio Oriente, porque la guerra en Medio Oriente está sucediendo en estos momentos, sobre todo con los temas de Israel en el Líbano, Israel en Gaza, etcétera. China aprovechó los 4 años de Biden para generar una influencia mucho mayor en la parte del este asiático, y de hecho por eso los japoneses empezaron a responder de forma más sigilosa, pero todos estos envites. Por eso Vietnam empezó a responder todos estos envites. Entonces, en una situación mucho más crispada, de mucha más tensión, en la cual es necesario que el país líder del mundo libre, que es Estados Unidos, sea fuerte, a mí no me quedaba antes de la elección de su equipo del todo claro cuál iba a ser la postura de Trump. ¿Qué decían los medios? Y muchos comentaristas que seguro escucharon, que Trump era un aislacionista, que Trump se iba a olvidar del mundo, que Trump iba a abandonar a Ucrania, iba a abandonar a Venezuela, iba a abandonar a Israel y se iba a enfocar solamente en lo que él quería hacer de puertas para adentro. Pues resulta que la designación de Walz, el apoyo al senador Rick Scott, que eventualmente no fue electo, pero que estaba siendo apoyado implícita y a veces hasta explícitamente por muchos miembros del equipo de Trump, la designación de Marco Rubio en el Departamento de Estado, todas las designaciones de política exterior, incluyendo desde cierto punto de vista la de Tulsi Gabbard, y después lo hablaremos, todas esas designaciones indican que el equipo de Donald Trump y la nueva administración están claros que necesitan mantener la fuerza de Estados Unidos para deter, como dicen en inglés, para alejar a los enemigos de Estados Unidos de su área de influencia. Eso no significa activamente buscar una guerra, eso significa buscar las maneras de presionar a Irán, a Rusia y a China, que son los principales enemigos de Occidente, presionarlos para que abandonen sus sistemas, sus ambiciones expansionistas. Y para muestra un botón, nadie más vocal, sobre todo con el tema de Irán, pero también con Rusia y con China, que el mismo Marco Rubio. Entonces, ¿cómo quedaron esos analistas que pensaban que la administración de Trump iba a ser aislacionista? Pues empezaron a inventar ciertas cosas en las cuales en verdad ese aura negativo de confrontacional no era del todo bueno, pero ya no saben qué decir porque la confrontación está viva en el mundo. Lo que yo leo, y esto es mi opinión personal, es que justamente va a ser la zanahoria y el garrote. Van a tratar de imponer nuevamente el mandato de Estados Unidos en el mundo para decirles a Irán, a China y a Rusia, oye, nosotros estamos de vuelta sobre la mesa no para atacarlos a ustedes,
siempre y cuando ustedes mantengan ciertas líneas. Entonces, en Rusia van a buscar lastimosamente un cese al fuego lo más pronto posible. Digo lastimosamente porque Rusia va a seguir su modelo expansionista en las siguientes décadas, pero en estos momentos no hay forma de contraatacar ese modelo expansionista. Entonces no Claro. conviene a Estados Unidos tener el liderazgo del contraataque. Si Europa decide despertarse de sus laureles y liderar el contraataque a Rusia, pues más que bienvenido. Pero en estos momentos Europa está totalmente adormecida y a Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Van a tratar de buscar un cese al fuego y y ese cese el fuego va a tratar de ser en las mejores condiciones posibles para Occidente. Eh, Israel es un tema bastante más complicado. Israel tiene una campaña de subsistencia desde que prácticamente se independizó, con ciertos ceses al fuego a lo largo de su historia, pero que en este momento creo que Benjamín Netanyahu decidió que ya no más, eliminó a todo el liderazgo de Hamas en Gaza y fuera de Gaza, está eliminando o tratando de eliminar a todo el liderazgo de Hezbollah en el Líbano, y yo creo que va a generar una presión geopolítica muy fuerte en contra de Irán. ¿Qué crees tú que va a hacer la administración Trump en esta situación? Y te agrego que además hay ruidos de sable, como se hizo en Venezuela en torno a Hamas. Hamas, por ejemplo, publicó por primera vez en todos estos años de guerra un comunicado diciendo que ellos están buscando un cese al fuego, que están a favor del cese al fuego, y luego culpan a Israel de que no se haya logrado públicamente, no de puertas para adentro. Públicamente hubo un comunicado de Hamas pidiendo el cese al fuego, básicamente pidiendo cacao, porque saben que ya no, con Trump en la Casa Blanca, ya no hay apaciguamiento que valga. Irán, el régimen iraní, sabiendo a Trump ganador de las elecciones, también está buscando de alguna forma hacer que el conflicto baje, porque saben que ahora mismo no tienen capacidades. Todos sus proxies o sus principales proxies, como son Hamas y Hezbollah, están muy, muy choqueados, están muy debilitados, están muy desorganizados, y en esta guerra, evidentemente, Israel se está viendo fortalecido. Arrasar con Hamas y Hezbollah ha sido quizá las mayores victorias de Israel de hace muchísimo tiempo. Y Trump lo sabe, y sabe que ahora mismo Irán es un régimen que está muy debilitado y que, bueno, que podría ser la cereza del pastel, ¿no? Debilitar aún más un régimen que ha querido fabricar armas nucleares, que tiene su proyecto nuclear que, bueno, vale decir que durante la era Obama se mejoró, se volvió más eficiente justamente por ese acuerdo nuclear que Irán no cumplió. No lo cumplió y siguió buscando su arma nuclear. Trump básicamente, yo siento que va a apoyar mucho a Israel, mucho más de lo que ha hecho la administración Biden. Siento que también va a intentar hacer que Israel se vuelva fuerte en alianzas en Medio Oriente, buscando acuerdos con Arabia, buscando acuerdos con los demás países potencias alrededor, y va a buscar siguiendo debilitar al régimen iraní. No sé hasta qué punto va a ir, no sé hasta qué punto va a llegar, pero si durante su primer mandato asesinó a un general como Soleimani, yo me imagino que hay mucho miedo en el régimen iraní, Diego. Yo me imagino que hay miedo genuino. Y eso además, añadamos que durante la primera administración de Trump se llegaron a los acuerdos de Abraham, acuerdos que en cualquier otra situación hubieran merecido para los firmantes de ese acuerdo, todos los firmantes de ese acuerdo, un premio Nobel de la Paz, como era el caso de el enemigo número uno público del mainstream, por supuesto, nunca sonó, pero algo inédito, que países musulmanes, países árabes, estuvieran firmando acuerdos de paz, de integración económica y de comercio con Israel, era algo totalmente inédito. Hay una gran incertidumbre sobre cómo se van a retomar. El objetivo de la administración Trump, por los rumores que salen de aquellas personas que están más cerca de la toma de decisiones con respecto a Medio Oriente, es que van a tratar de retomar toda la parte de los acuerdos de Abraham. Yo Claro. estoy seguro de que hay países que estarían encantados de que esa política volviera. Arabia Saudita estaría encantada de que dejara de haber desestabilización prácticamente en su patio trasero, en toda la Exacto. parte del Medio Oriente y la península arábica, y que les conviene que ellos retomen esa vía de comercio. Lo que sucede es que, a diferencia del primer mandato, esta vez estamos saliendo, o bueno, estamos todavía dentro de una guerra que ha sido muy fuerte precisamente porque Netanyahu decidió que ya jamás no iba a existir,
que ya Hezbollah no iba a existir, que ya las amenazas a los ciudadanos israelíes no podían seguir existiendo porque ya basta de recibir todos los ataques que habían recibido antes del 7 de octubre y sobre todo el 7 de octubre. Entonces, ante semejante posición, sucede una incógnita muy grande, que es, si bien yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que la administración Trump va a apoyar la libertad y la democracia en Medio Oriente que está representada por Israel, no me queda del todo claro cómo hacen para justamente volver a los acuerdos de Abraham mientras Israel siga manteniendo una posición de guerra totalmente legítima, en mi opinión. Entonces, esa va a ser la gran incógnita, en mi opinión, de cara al Medio Oriente para la administración Trump. ¿Cómo coordinan con Israel para que Israel logre mantener su ofensiva en contra del régimen iraní y sus proxies y defiendan a sus ciudadanos, mientras que logran generar acuerdos con aquellos países que no están involucrados en el conflicto, como podrían ser Arabia Saudita y otros en la región? Ahí yo creo que otra vez volvemos a la misma escuela del palo y el garrote, perdón, la zanahoria y el garrote, porque es evidente bueno, en todos los comunicados, en todas las designaciones de Trump para política exterior, ya sea Marco Rubio, Walsh, la misma Tulsi Gabbard, y más allá de que yo tengo digamos, mis discrepancias e incluso mi lejanía con Tulsi, por lo que ella piensa y su historial con respecto a sus publicaciones sobre Venezuela, en todas sus publicaciones habla de paz a través de la fuerza. Cuando tú hablas del término fuerza, ya no hablas de aislacionismo. Es imposible, eso quedó en el pasado. Trump no es aislacionista, está completamente comprobado. Es verdad, en el mundo MAGA hay muchos aislacionistas y hay muchos que sueñan con esa política exterior donde Estados Unidos simplemente deja de ser policía del mundo, por así decirlo. Están todos decepcionados ante todos los Están todos intentos. decepcionadísimos con estas nominaciones. Y es lógico que estén decepcionadísimos porque es que Estados Unidos es una primera potencia mundial y creo que saquemos el nombre de Estados Unidos, la primera potencia del mundo occidental no puede permitirse ser aislacionista, no puede permitírselo. Tiene un comercio que cuidar, tiene una estabilidad que cuidar, tiene una seguridad que cuidar, tiene que velar por un mundo que funcione bien para que su país no esté a merced de sus enemigos. Es completamente lógico. Si Estados Unidos deja de ser, digamos, un vanguardista o un guardia de la democracia y libertad, va a dejar que China, Rusia avance y eso en algún momento va a ser un problema para ellos. No lo va a dejar de hacer. No puede ser relacionista por naturaleza misma, por su característica de imperio mismo no puede ser. Y Trump lo entiende muy bien. Y no es ni siquiera por un tema de retórica, ni es una posición imperialista, es un tema de libertad y supervivencia. Libertad Claro. para los ciudadanos y supervivencia para todo Occidente. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que pareciera que se les olvidó en los últimos 20 días a los medios, pero que hasta un par de meses todos trataban de hablar de eso, sobre todo con el tema de Rusia. Occidente está bajo ataque y ha estado bajo ataque durante las últimas décadas por parte de China, por parte de Irán y por parte de Rusia. Entonces, a mí sorprendentemente lo que los medios vaticinaban que era un desequilibrio bajo el mandato de Trump sucedió bajo el mandato de Biden, por supuesto, porque Biden fue una continuación de la doctrina Obama tan nociva que ya hemos comentado en este canal. Ahora, con la vuelta de Trump han tratado de decir lo contrario, que Trump favorece el avance de estas potencias emergentes que tratan de disputarle a Occidente el liderazgo del mundo. Y cuando hablamos del liderazgo del mundo hay que entender que hay una gran diferencia entre el liderazgo occidental, que lo que busca, o lo que debería buscar, no siempre es el caso lastimosamente, pero lo que busca es la libertad de sus ciudadanos, defender al individuo, defender la libre empresa, defender el proyecto de Occidente en el cual la persona es soberana, versus el proyecto iraní, que es totalmente teocrático, el proyecto ruso, que es totalmente autoritario y tiránico, y el proyecto chino, que no solamente es autoritario y tiránico, sino que es hasta racista, es una configuración en la cual si no eres Han, eres inferior. Estos tres proyectos totalmente iliberales de dominación del mundo y de expansión de su influencia alrededor del mundo van en contra de lo que nosotros en Occidente queremos defender. Y la victoria de Trump es una gran noticia para aquellas personas que veíamos con preocupación el avance de los enemigos de Occidente.
Ahora, eso no quiere decir que en todos los frentes hay que contraatacar de manera agresiva, y ese es el grave error que cometen muchos analistas al pensar que hablar de un cese al fuego en Rusia es ceder ante Rusia. De Y acuerdo, de hablar de un acuerdo. cese al fuego cuando llegue la situación en Medio Oriente no va a ser tampoco ceder a Irán. Eh, no me queda claro, y esta sí es mi gran duda frente a la administración Trump, es cómo va a encarar el avance de China. Y pasamos a hablar de China porque es nuestra ventana a hablar de Latinoamérica. China tiene bastante tiempo generando mayor influencia, sobre todo a través de su impacto económico en muchas regiones del mundo, no solamente en Sí, sí. Latinoamérica, sino en África, en el sur de Europa, en la parte, incluso en la parte del Medio Oriente, aunque en menor medida. Los chinos han sido muy hábiles, el Partido Comunista Chino, debería decir, ha sido muy hábil en generar eh, avenidas de influencia a través de sus inversiones, en las cuales se le empieza a meter a los intereses de Europa y de Estados Unidos, primero pasan los intereses de China. Y muchos países por temas de supervivencia o por temas de facilidad han escogido eso. Eso poco a Total. poco ha mutado en una influencia ya no solo económica, sino también geopolítica, en la cual en los últimos años hemos escuchado mucho sobre el tema de los BRICS y cómo los BRICS poco a poco empiezan a generar más influencia. Y mi duda ante eso es que si bien en el primer mandato Trump desde la campaña siempre fue muy frontal con China, esta vez pareciera que está un poco más apaciguado, pareciera que buscara más bien entenderse con China en vez de frenarla. ¿Tú qué Hay una piensas, realidad, Emanuel? Diego. Hay una realidad que es que, bueno, la guerra comercial entre Trump y China fue abierta en su primer mandato, pero es que una vez él sale de la Casa Blanca, China no ha parado más que avanzar durante 4 años de forma brutal. Hoy China es el mercado del mundo. Hoy tú quieres, la otra vez hablaba con un amigo, fuimos a jugar fútbol y es impresionante porque camisetas de fútbol originales, con lindos bordes, bordados, de casi que réplicas exactas de esas camisetas retro clásicas, le salen en, no sé, $30, y una camiseta de fútbol original de tu club te sale en 100. Y es una locura, pero los proveedores de China son más económicos, la gente comercia con China, el común comercia con China, los países comercian con China, todo el mundo comercia con China, es el mercado del mundo. Entonces, claro, ¿cómo tú haces para frenar eso? Es complicadísimo, es una cosa que yo no sabría cómo asesorar a Trump para decirle, mira, tienes que entrarle por acá a China. Y yo creo que casi todo el mundo piensa que hoy por hoy es básicamente imposible frenar ese expansionismo tan grande, pero puedes limitarlo, puedes competir, puedes hacer que Estados Unidos vuelva a ser, digamos, el principal socio económico de Latinoamérica. Yo creo que Estados Unidos ha dejado de ser en gran medida el principal socio de Latinoamérica, y eso es un gran problema. Estados Unidos durante estos 4 años, y creo que a lo largo de su historia, ha descuidado el patio trasero, ¿no? Ha descuidado Latinoamérica, la ha visto de reojo, ha dejado que regímenes adversos, completamente enemigos de Estados Unidos, se posicionen y negocien y sean un problema para Estados Unidos a millas de su territorio. Yo creo que ha sido un error histórico latinoamericano para Estados Unidos, incluso en la época donde más se metió, que es la época de las dictaduras militares, creo que también se equivocó muchísimo. Y después de eso, ni hablar. Cómo ha dejado que Venezuela y Cuba hayan avanzado es una cosa impresionante. Cómo dejó que Hezbollah se infiltrara en Latinoamérica. Eso durante la era Obama, que fue terrible. Entonces, yo creo que Estados Unidos, si quiere empezar a hacerle frente a China, tiene que empezar a ver por lo cercano, tienen que empezar a ver a Latinoamérica y empezar a recuperar influencia en la región, porque si deja que China siga avanzando en la región, China se va a meter en su patio trasero, de hecho está metísimo en su patio trasero. Ahí está, creo que una de las claves del asunto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso último que decía, y esa era justamente mi esperanza en qué es lo que va a tratar de hacer la administración Trump de cara a China. Yo creo que el entendimiento es que justamente estos últimos 4 años para China no pasaron en vano y han logrado ciertas victorias, pero también se vieron muchos desbalances en cuanto a ese expansionismo chino. China tiene una burbuja económica, sobre todo inmobiliaria, que ya explotó, pero además financiera, Sí. auspiciada principalmente por su manipulación grotesca de lo que es su moneda. Y eso de que tú dices, de que China es el mercado del mundo, está dejando de ser cierto.
y está dejando de ser cierto precisamente porque entre la pandemia causada por China y los costos crecientes, porque ya la manipulación de su moneda no es tan fácil cuando empiezas a generar productos un poco más sofisticados, cuando ya no estás generando Sí, camisetas de fútbol, sino que estás generando teléfonos inteligentes, sí, siguen siendo más económicos, parecieran ser más económicos hasta que empiezas a tener problemas de producción, problemas de supply chain, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cuando claro, empiezas a tener problemas geopolíticos con respecto a China. Porque para los países chicos, que también necesitan empezar a producir, muchos se están dando cuenta, o bueno, no muchos, pero algunos, sobre todo en África y en Asia, se están dando cuenta que un trato con China puede ser bueno a corto plazo, pero a mediano y largo plazo te mantiene totalmente sometido en cuanto a tu desarrollo económico. Y yo creo que lo que tú dices junto con lo que yo digo se combina en lo que espero sea la visión, y digo espero porque no me queda del todo claro que sí lo sea, espero sea la visión de la administración Trump con respecto a China. Para mí, la oportunidad es inmejorable. En un momento en el cual tienes todo a favor internamente, tienes que definir en qué sitios, en qué regiones tienes que contraatacar desde el punto de vista de influencia a China. Como tú decías, a mí me parece que Latinoamérica va a ser clave. Me indican algunos amigos, algunas fuentes dentro, sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo, que uno de los grandes focos de esta administración pareciera ser África, donde van a contraatacar a China también. Lo que tienen que buscar es acuerdos ganar-ganar, en los cuales la oferta de Occidente sea mucho mejor que la oferta china. Y sí, cuando me refiero a mucho mejor, no me refiero a que sea más precio. Me refiero a que a mediano y largo plazo estos países logren lo que realmente quieren, que es desarrollarse, no terminar siendo eslabones dentro del aparato de financiamiento y generación de riqueza para el Partido Comunista Chino. Entonces, si generan suficiente presión desde el punto de vista no directamente generando presión a China, sino generando presión a aquellos países que poco a poco se han ido aliando con China para que regresen a Occidente, y esa presión después la transforma en acuerdos que beneficien a ambos países, porque también tiene que sacar, por supuesto, beneficio a Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser una medida menos confrontativa, pero mucho más efectiva que buscó en su primer mandato. de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay un punto clave que mencionas y es cómo convencer a los países africanos, ¿no? De que, bueno, tengan negocios con Estados Unidos en lugar de China luego de firmar acuerdos. Casi todos ellos han firmado acuerdos con China. Y estamos viendo que China ha crecido en influencia en Occidente, en Latinoamérica, en los países sudamericanos. Entonces, ¿qué acuerdos puede plantear Estados Unidos con los países latinoamericanos? Mira, aquí hay un punto que a mí me preocupa, que es el tema de los aranceles y cómo está protegiendo Trump a los empleos, las empresas americanas. Yo entiendo todo ese punto, pero necesitas acuerdos de libre comercio con los países de Latinoamérica para que sea atractivo. Por ejemplo, te pongo un caso muy puntual. Paraguay no ha podido meter su carne en el mercado americano, no ha podido. En cambio, sí lo tiene para Rusia, sí le puede vender a Taiwán, sí le vende a muchos países del mundo, pero a Estados Unidos no. Es un problema. Y eso que Paraguay es un buen aliado en teoría de Estados Unidos, no tiene negocios con China, tiene negocios con Taiwán, pero yo creo que simplemente tiene más negocios, no tiene negocios con China simplemente porque Taiwán es muy buen aliado de Paraguay, no porque Estados Unidos sea un gran aliado de Paraguay. Ese es un problema que Estados Unidos ha tenido históricamente en Latinoamérica. Se puede aplicar un caso quizás a Colombia, a Chile, habría que ver qué países estarían interesados en acuerdos comerciales de Estados Unidos o en qué materia o área puntual estarían interesados. Creo que te perdí la imagen, Diego, te veo nada más en el fondo. No sé si me escuchas. Te escucho, Manuel, te escucho. Los problemas técnicos evidentes que hubo. Gravísimo. Coño, a veces se congeló Diego otra vez, vale. Estamos teniendo algunos problemas técnicos en la No, grabación. Diego, creemos ¿qué que tal? Ahí yo está. te escucho, ¿no? ¿Tú me escuchas Te, bien? te, te habíamos perdido, ahora volviste. Yo creo que nos está saboteando China porque estamos dándole el Sí, playbook de la victoria a la administración Trump,
Es la única explicación que tengo al respecto. No tiene nada que ver ni con mi computadora que está vieja, ni con los servicios de internet de este país en el que resido. Para nada. No, no tiene nada que ver. Yo también creo que es algo, un sabotaje, pequeño sabotaje. Oye, antes de que cayera todo, estabas hablando sobre cómo podía hacer Estados Unidos para ofrecer ciertos acuerdos, sobre todo a los países latinoamericanos. Y yo creo que vas en la línea correcta. ¿En qué sentido? En el que Estados Unidos al final lo que va a hacer es empujar a las áreas de influencia que le interesan a que los países clave empiecen a volver a actuar de forma que beneficien a los Estados Unidos, también buscando beneficiarse ellos mismos, pero de forma que beneficien a los Estados Unidos. Y un ejemplo clarísimo de eso es lo que acaba de suceder esta semana con Donald Trump y todo lo que sucedió con México y Sheinbaum, con Canadá y Trudeau, donde salió Donald Trump a hablar sobre todos los aranceles y las barreras que le iba a poner al comercio con México sobre todo, pero también con Canadá. Y obviamente todos los analistas del mainstream pegaron el grito al cielo y empezaron a decir que no podía ser, que eso era negativo, que mala movida de Trump. Y podemos, y seguramente vamos a discutir económicamente cómo eso afecta y geopolíticamente, geoeconómicamente, cómo eso podría jugar un rol. Yo, de hecho, personalmente estoy totalmente en contra de los aranceles, pero entiendo cuál es el uso de los aranceles que le quiere dar la administración Trump a su política externa, que es empujar a los aliados o a los que deberían ser aliados a actuar como la administración Trump quiere. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al día siguiente Sheinbaum salió reconociendo que había hablado con Donald Trump, reconociendo que iban a tratar de trabajar en política de migración y en política de tráfico de drogas, hablando sobre los aranceles de una forma en que ella decía, bueno, yo también voy a imponer los aranceles de vuelta, pero empezó la negociación. Claro. Empezó la negociación. Y recordemos que Donald Trump, primero y principal, es un constructor de Nueva York que sabe negociar solamente de forma fuerte y agresiva, porque así es el negocio inmobiliario en Estados Unidos, fuerte y agresivo. Y esa negociación le dio rédito en su primer mandato y le está dando rédito incluso antes de tomar su segundo mandato. Ya Sheinbaum está admitiendo que va a trabajar con Trump en las políticas de migración, que es uno de los eslogans de su campaña. Canadá ya está empezando a pedir ciertos favores o hablar de ciertas condiciones para poco a poco entenderse. Y el objetivo de Trump con esta presión es sencillamente traerlos de vuelta al círculo de influencia íntimo de Estados Unidos. O sea, quitarle el poder que ha ganado durante los últimos 4 años a China dentro de la región más cercana de Estados Unidos. Y yo creo que el segundo paso, sin duda, va a ser el resto de Latinoamérica. Y no por nada está Marco Rubio en el Departamento de Estado, no por nada está Tulsi Gabbard, que a pesar de que la gente la tilda de aislacionista, ella lo que dice es que hay que tener que enfrentar a los enemigos internos y externos de Estados Unidos para que la influencia de Estados Unidos pese por sí misma, no a través de las armas, no a través de la invasión, sino a través del peso del líder del mundo y del líder del mundo libre, que los demás países se acoplen a lo que a la larga va a ser un beneficio para todos. Y ya vimos un poco de señales en Latinoamérica, ¿no? O sea, vimos cómo Trump y Milei se están llevando bastante bien, cómo están tratando de organizar cómo generar alianzas entre ambos países. Vemos el interés de Elon Musk, no solamente en Venezuela, sino en muchas zonas de Latinoamérica y su expansión en Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, su batalla legal y casi que política con Brasil y con el juez Moraes. Y por supuesto, vemos que poco a poco la configuración del equipo de Trump genera una posición mucho más activa y mucho más beneficiosa para los intereses de los venezolanos que queremos un cambio en nuestro país con respecto al régimen de Nicolás Maduro. A eso te iba a preguntar. ¿Y dónde entra Venezuela acá? ¿Qué pinta para, bueno, qué expectativas podríamos tener los venezolanos de una administración Trump, de una segunda administración Trump? El otro día leía a Diego en el Wall Street Journal, porque además ha sido todo, desde que Maduro cerró las elecciones, todo se ha centrado bastante, y sobre todo después del exilio de Edmundo González,
y fue un golpe en su momento, todo se ha centrado bastante en quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos y cómo iba a ser la política de la Casa Blanca con respecto a Venezuela. Si Biden, que ha cambiado un poquito el tono con sanciones, bueno, si Kamala Harris iba a seguir la línea de Biden, si iba a llegar Trump y qué iba a ser, cuál Trump íbamos a ver, si íbamos a ver un Trump más aislacionista, si íbamos a ver un Trump en sintonía con su primer mandato, si va a haber un Trump distinto a su primer mandato, ya en un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Entonces, hay un artículo en el Wall Street Journal donde se hablaba, o se refiere a que hay muchos emisarios, empresarios petroleros de Florida, que son amigos de Trump, que juegan golf con Trump en Mar-a-Lago, que están presionando, ¿no? Que están llenándole los oídos, le susurran, oye, Donald, ¿por qué no negocias con el strongman de Venezuela? Más petróleo, menos inmigrantes, un acuerdo migratorio, nos beneficiamos todos. Y claro, cuando ellos lo plantean así tan simple, podría sonar bien en el papel. Oye, más petróleo, menos inmigrantes. Un ganar-ganar, ¿no? Para Trump. Pero no es tan así. No es tan así, no es tan fácil. Venezuela no es un país que esté produciendo precisamente petróleo. Es un país que, de hecho, la industria petrolera está completamente arrasada. Completamente arrasada. Yo no veo así hay un acuerdo que Estados Unidos se vaya a beneficiar demasiado. Y segundo, yo no veo la forma en que se arregle la crisis migratoria venezolana si Maduro continúa en el poder. Por más acuerdos migratorios que Trump podría, o Estados Unidos, o quien sea el presidente de Estados Unidos, podría generar con Maduro, con vuelos de deportaciones a través de México, como sea, el problema migratorio de Venezuela se va a arreglar el día que Maduro salga del poder, o el día que el chavismo salga del poder. Hasta que eso no ocurra, va a seguir habiendo crisis migratoria y los venezolanos van a seguir saliendo de Venezuela. De hecho, hay muchos estudios que avalan esa teoría y que indican que los venezolanos van a seguir saliendo del poder mientras Maduro está en el poder. Y yo creo que Trump es un tipo inteligente que entiende eso y que sabe que por más que negocie con Maduro, eventualmente Maduro le va a dar una patada al tablero y eventualmente no va a funcionar su política. Apaciguar a estos dictadores nunca ha funcionado. Y yo creo que Trump lo entiende y por eso designa a Marco Rubio, a Mike Waltz, que lo hemos visto, son básicamente lo que uno llama halcones. Fueron durante toda su carrera política halcones de política exterior y Waltz ha felicitado a María Corina Machado, Rubio apoyó a la oposición venezolana siempre. Creo que va por allí los tiros, Diego. Yo creo que tienes razón y además ahí tengo que añadir una cosa, que es que el gran error de estos analistas que hace un mes, justo antes de la elección, nos decían que Trump iba a darle la mano a Maduro en Caracas y que iba a llegar a acuerdos y que iba a facilitar, o sea, todos esos venezolanos que se transformaron en harrisolanos, que solamente ven en Trump el origen de todos los males. Trump tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una cosa que no tiene, y es como bien tú dices, un pelo de tonto. Si Donald Trump quiere tener una política de independencia energética, que es uno de sus pilares de campaña, ser independiente energéticamente hablando, tanto así que uno de los mayores problemas que se le critica a Trump es cómo vas a ser independiente energéticamente si estás importando tanto petróleo de Canadá. ¿Y ustedes creen que la solución de Donald Trump a tratar de dejar de importar petróleo en Canadá va a ser importar petróleo de Venezuela, que está más lejos, que es peor petróleo para las refinerías estadounidenses, que no está produciendo petróleo y que además tiene a un enemigo de Estados Unidos como líder de facto, el dictador Nicolás Maduro, un aliado de los chinos, un aliado de Putin, un aliado de Hezbollah y de Irán? ¿Ustedes de verdad creen que esa es la respuesta? Están muy equivocados esos analistas. ¿Ustedes creen que Donald Trump va a tratar de rendirle pleitesía a los dictadorzuelos de Venezuela para poder conseguir un acuerdo migratorio? ¿Qué acuerdo migratorio puede tener Donald Trump con Nicolás Maduro? Solamente los vuelos de deportación. Y no recuerdan que en la última administración de Donald Trump, los vuelos de deportación, en vez de llegar a Caracas, llegaban a México. ¿Quién llamó esta semana a Donald Trump diciendo que se iban a poner de acuerdo con el tema de migración? La actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que van a llegar a un acuerdo de migración. Al final, todas esas personas que creían que Donald Trump se iba a acercar al régimen de Maduro y al régimen chavista estaban muy equivocadas y lo demuestra una y otra vez cada comentario que tiene Waltz con respecto a Venezuela, cada comentario que tiene Marco Rubio con respecto a Venezuela, cada comentario que tiene Rick Scott
aliado cercano en el Senado de la administración Trump sobre Venezuela. En Venezuela no va a haber un apaciguamiento de tiranos. Eso no va a suceder, porque no hay absolutamente nada que Trump pueda ganar que no vaya en contra de alguno de sus objetivos principales, como el de la independencia energética. Y sí, probablemente hay muchas personas interesadas en que se normalicen las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, como aquellas personas que estuvieron interesadas y que siguen interesadas en normalizar las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Son personas que no tienen ningún tipo de problema en hacer negocios con dictadores y que están buscando ganar un poquito más de dinero, pero ese poquito más de dinero de esos empresarios representa una gota en el mar, una migaja para los intereses de crecimiento que tiene Donald Trump con respecto a Estados Unidos. ¿Ustedes de verdad creen que Donald Trump va a ir en contra de su propia política interna, las promesas que le propulsaron un segundo mandato, que lo impulsaron a un segundo mandato en la Casa Blanca, solamente porque algún empresario que está negociando con el régimen de Maduro vaya y le pida un favor? Yo honestamente lo dudo muchísimo. Si ustedes creen eso, les recomiendo que empiecen a ver cuáles son los intereses de Estados Unidos realmente con respecto a su política energética, cuáles son los intereses de verdad de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, y vean si no, quién es el mayor aliado hasta ahora en Latinoamérica de Donald Trump. Se llama Javier Milei, presidente actual de Argentina y uno de los enemigos número uno de los tiranos de Venezuela. Entonces, yo dudo mucho que ese apaciguamiento llegue. Tampoco Totalmente. creo que volvamos a la situación de máxima presión. ¿En qué sentido? En que yo creo que vamos a reescalar todas las sanciones, pero al mismo tiempo lo que vamos a tratar es de aislar, lo que van a tratar la administración Trump es de aislar el régimen chavista y tratar de utilizar la mayor cantidad de armas diplomáticas y financieras posibles para que el régimen chavista se desmorone por su propio peso. Tratar de cortarle las avenidas de financiamiento, decirle, por ejemplo, a Brasil, a Colombia, a Uruguay, con el nuevo gobierno entrante, oye, si negocian con Venezuela, en Estados Unidos se te cierran las puertas. Y veremos qué tiene más peso, si lo que puede dar, las migajas que puede dar el régimen tirano de Nicolás Maduro o un acuerdo de comercio con Estados Unidos. De acuerdo. Yo no tampoco voy a venderle humo a la gente ni nada por el estilo de que Trump va a llevar la libertad a Venezuela, ni que Marco Rubio va a irse con, no sé, Edmundo González el 10 de enero a Caracas. Obviamente, no va por allí. Hay mucha gente que sí, que está jugando con las expectativas de la gente, las esperanzas de la gente, pero yo sí creo genuinamente que bueno, viendo las designaciones, que se podría replicar una táctica de presión. No sé si de presión máxima, no sé si va a amenazar nuevamente con invadir o algo por el estilo. No, yo no creo que haya pasar eso. Pero como dice Diego, la vía económica, la vía de las sanciones, la vía de hacerle la vida imposible a los familiares, amigos, esos empresarios del régimen, que no pueden entrar a Estados Unidos, que no pueden hacer negocios fuera del país, creo que es una táctica interesante. Es mucho más efectiva que la táctica de apaciguamiento que demostró la administración Biden durante todos estos años. Lo nefasto que fue Juan González durante todo este tiempo fue impresionante, porque, bueno, de alguna u otra forma el régimen logró normalizarse hasta que emergió María Corina con un proyecto político, con las primarias, las elecciones, y pudo de alguna u otra manera cambiar un poco el estado en el que estaba el país, que estaba completamente normalizado. Se volvió otra vez a hablar de Venezuela en el mundo, se volvió nuevamente a reconocerse que Maduro es un tirano que se roba elecciones, y dejó de venderse la tesis de que todo está anormal. En Venezuela no hay nada que sea normal. Es un país que es una lavadora gigante, donde hay precios irrisorios por apartamentos, precios irrisorios por avionetas, precios irrisorios por autos de lujo. Mientras tanto, un montón de la gente sigue pasando hambre, un montón de la gente sigue en la miseria absoluta, un montón de gente se queda sin combustible, un montón de gente se queda sin energía eléctrica, un montón de gente se queda sin medicina, y un montón de gente sigue pensando en migrar, ¿no? Y porque yo también creo que Trump no está interesado en un acuerdo petrolero, es justamente su designación para el Departamento del Tesoro, Scott Bessent. Scott Bessent tiene un enfoque económico bastante auspicioso, es bastante ambicioso, es el modelo 333, que es básicamente recortar el déficit presupuestario al 3% del Producto Interno Bruto,
crecimiento anual del 3% del Producto Interno Bruto, que lo cual es por encima de lo que prevén bueno, los que evalúan y los que estudian y las previsiones generales lo ponen por debajo, y aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios más. ¿Por qué entonces buscaría un acuerdo con Venezuela? Si el designado Besen tiene un enfoque de aumentar la producción energética, la producción de petróleo en Estados Unidos. Trump dijo, vamos a perforar más. No vamos a importar más petróleo, vamos a perforar más. Entonces yo no creo honestamente que eso de más petróleo y menos migrantes esté funcionando, por lo menos por ahora. Vamos a ver en un futuro, pero yo no creo que vaya a funcionar tampoco. No, y definitivamente las personas que lo decían antes de la elección no habían escuchado, por lo menos no habían escuchado completamente los discursos de Trump, no habían leído las propuestas, no entendían cuál era la visión y los que lo sigan diciendo después de estos 25 días después de la elección, 24 días después de la elección, es porque no le han prestado atención ni a las designaciones, ni a los comentarios de las designaciones, ni a los planes que se han ido mostrando para la segunda administración. Lastimosamente son personas que algunas de ellas quisieran que Trump favoreciera al régimen chavista, ya sea por beneficio propio, quizás, aunque vivan en Estados Unidos, tendrán alguna mano negra por detrás, o peor, por querer tener la razón. Personas que no pueden concebir que indiferentemente de lo que piensen de Trump como política interna, etcétera, no pueden concebir que las mayores victorias del régimen chavista, con Chávez vivo, con Chávez muerto, han sido bajo mandatos de los demócratas. Las mayores consolidaciones de poder del chavismo han sido bajo mandato de los demócratas. Y la razón por la cual Alex Saab en estos momentos está en Venezuela planificando cómo hacer frente a toda la presión financiera que el régimen chavista ya sabe que viene, porque ellos tampoco tienen un pelo de tonto y ya están planificando cómo hacer. La razón por la cual el régimen cuenta con su mayor y su mejor asesor de lavado de dinero, que se llama Alex Saab, es porque los demócratas decidieron tratar de apaciguar a el régimen chavista y, por supuesto, se rieron en la cara de los gringos, dijeron muchas gracias y empezaron a planificar. Yo no creo que Trump por sí mismo, ni que la administración Trump, ni que Marco Rubio, ni su política dentro del Departamento de Estado sean por sí mismos una solución. Dudo muchísimo, además, y esto me duele decirlo, pero es la verdad, dudo muchísimo que estemos dentro del top 3 de prioridades del Departamento de Estado. Me sorprendería que estuviéramos dentro del top 5. Me daría por satisfecho estar en el top 10 de prioridades del Departamento de Estado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la única forma de escalar en la prioridad es generando urgencia, generando mayor atención al tema de Venezuela, que al final recae sobre todo dentro del liderazgo opositor que todavía se lo pone al régimen. Dos cosas. La primera, seguir desmintiendo a todos los amigos del chavismo y los lavacaras del chavismo, aquellos que están haciendo giras por Europa y por Latinoamérica diciendo que al chavismo no hay que sancionarlo, sino que hay que hacer acuerdos de comercio con el chavismo, aquellas personas que están siendo financiadas por empresarios cuyo beneficio es que el chavismo se mantenga en el poder. A esas personas hay que desmentirlas. Al foro cívico y a todos los demás componentes que están tratando de lavarle la cara al chavismo porque saben lo que viene a partir de que Trump entre en la Casa Blanca, a todas esas personas hay que desmentirlas y de llamarles lo que son. Unos vendepatrias que están tratando de generar un clima favorable a que el chavismo mantenga el poder. Absolutamente, de acuerdo. Y por otro lado, el liderazgo opositor tiene que reactivarse. Lastimosamente, desde que se exilió Edmundo y se fue a España, hubo una declive brutal. A mí me pareció un error absoluto y hasta en esos momentos de calentura, quizás hoy en día no lo llamaría tanto como traición, pero en esos momentos de calentura, la verdad que me pareció bastante absurdo que saliera Edmundo. Digo públicamente, me parecerá absurdo si no vuelve a Venezuela. Y si vuelve a Venezuela, me quitaré el sombrero, porque me habrá callado la boca. Yo no tengo expectativas de que vuelva. Sería lo mejor que podría pasar para el movimiento en Venezuela, porque la única forma de que Venezuela consiga realmente un cambio es aprovechar toda esa situación geopolítica que se va a venir a partir de la elección de Trump para volver a estar en la palestra, para volver a generar presión. Y lo tenemos que hacer de alguna forma seriamente. Y esto es un llamado al liderazgo opositor,
de verdad, yo sé que es muy difícil, yo entiendo que no es para nada sencillo, que la persecución en Venezuela ha sido muy cruda y muy cruel. Hay muchísimos detenidos, muchísima gente perseguida, muchísima gente que ha tenido que exiliarse, pero la única forma de evitar que eso siga sucediendo es enfrentándose y ganándole al régimen. Y para eso se tiene que reactivar la situación en De Venezuela acuerdo. de la mano de los líderes opositores. Sí, obviamente hay muchísimas cosas injustas que están sucediendo ahora mismo en el país. Por ejemplo, la madre de María Corina Machado le tienen sitiada la calle con encapuchados, a los de la embajada en Argentina Argentina. los tienen sin Correcto. luz, sin agua. Hay todavía muchísimos detenidos, se activó nuevamente la puerta giratoria. Yo me conmoví mucho con los liberados, pero supe en ese momento que después de los liberados iban a haber más presos. María Corina sigue en la clandestinidad, dicen que sola, dicen bueno, que está oculta y que está huyendo porque la están persiguiendo. Y obviamente son momentos muy complicados. Y Edmundo González, que está fuera del país, relativamente seguro, para mí tiene una sola y única misión, que es intentar ir a Estados Unidos, reunirse con Marco Rubio, reunirse con Walz, mejor si se reúne con Trump, con que se reúna con Marco Rubio yo me doy por satisfecho, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? Hacer algún tipo de gira, intentar volver a captar cámaras, volver a hacer que la comunidad internacional se fije en Venezuela un poco, a ver si eso genera algún tipo de presión para que él pueda volver al país el 10 de enero. Con volver al país ya sería para mí un triunfo político y simbólico. No le voy a pedir que se juramente, honestamente, no lo veo factible. ¿Cómo se va a juramentar fuera? A menos que haga la Guaidó 2.0, pero bueno, que dé por lo menos ese golpe sobre la mesa sería ya interesante, ¿no? Sería nefasto que se juramentara fuera del país y yo creo que ellos lo saben y por eso los mensajes en las últimas semanas han sido de que él pretende juramentarse en Venezuela. Eh, yo honestamente tendría mucho cuidado con hablar del 10 de enero como fecha. Pasó lo mismo el Sí, 28 de julio. El 28 de julio hubo mucha gente que vendió que el cambio iba a ser inmediato. Nosotros en este canal advertimos que el cambio no iba a ser inmediato y lastimosamente así ha sido un trabajo muy cruento y muy duro porque el régimen chavista ha amenazado y amordazado a una gran cantidad de personas y por supuesto comprado a otra gran cantidad de personas. Yo no creo, honestamente, no tengo ningún tipo de esperanza de que el cambio se dé el 10 de enero. Y la gente que les esté diciendo que el cambio va a suceder el 10 de enero, creo que o pecan por inocencia o están jugando un juego muy nefasto. Lo que sí sí, creo es que Edmundo González Urrutia tiene el deber de regresar a Venezuela a ayudar al movimiento de liberación que se gesta en Venezuela y que los líderes dentro y fuera de Venezuela tienen la responsabilidad de hacer lo que no hicieron después del 28 de julio, que es reactivar ese movimiento cívico ciudadano para poder enfrentar al régimen de verdad y de frente. En los últimos días sabemos que se han estado reactivando poco a poco. El 1 de diciembre va a haber una manifestación. Esperemos que tenga esa manifestación. Yo no voy a hablar de pintarse la cara ni nada de eso. La verdad es que lo importante, el simbolismo no es lo que tengas en la cara, el simbolismo es la gente de pie en la calle. Y lo importante es que el liderazgo opositor sea coherente y serio en los llamados a la manifestación y aprovechen la situación geopolítica y que los ciudadanos lastimosamente tienen dos opciones. Confiar en que ese movimiento cívico liberador los va a ayudar y participar activamente en ello o buscar una forma de emigrar, porque no es la última oportunidad que vamos a tener frente al chavismo, pero es una batalla que vamos a tener que dar y las consecuencias de perderla serían un par de años nefastos bajo el régimen de Maduro. totalmente de acuerdo. Bueno, Diego, 54 minutos de programa. Volvimos además con un programa largo. No comentamos, yo creo que todo lo que queríamos comentar, pero está bien para Para empezar. la siguiente. Para la siguiente, ha pasado muchas cosas en Argentina. Está muy interesante el tema de la situación en Brasil, con todas las presiones de Elon Musk, con el tema judicial y con toda la situación no tan positiva para Lula. Hay mucho movimiento para tratar de pasar por debajo de la mesa el desastre que ha sido Pedro Sánchez en España
y los medios están tratando de lavarle la cara y la verdad es que ha sido terrible, no solamente por los desastres, por el desastre de la Dana en Valencia, sino por toda la política interna y externa que ha seguido el gobierno del PSOE. Vamos a hablar de muchos temas a partir de ahora, todos los viernes en la noche los montaremos, lo tendrán viernes en la noche o sábado en la mañana. Y bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y sobre todo, cuídense mucho y estén bastante pendientes de las mentiras que les tratan de contar los medios. Aquí los vamos a enfrentar. Cuídate, Totalmente. Manuel. Le quiero mandar un abrazo, Diego, a Neomar, que hoy no me recibió en su canal, me dijo que pronto se tiene por allí también, quizás, y nos dejó ahí hacer un par de cuñas para el programa. Así que los que hayan venido del programa bueno, del canal de Neomar hasta aquí, no olviden suscribirse, darle like, comentar y bueno, estar atentos ahí para seguirnos en nuestros episodios. Anti-Mainstream Podcast. Un abrazo, Diego. Un gustazo. Cuídate, Manuel. Saludos.